comenzar con una oración. Los que estáis en la Escuela Interparroquial de Formación, así comenzábamos el otro día. Hay que bajar un poquito esto. Con el himno de la Comunidad Ecuménica Internacional como oración para comenzar esta tarde. Sabéis que cuando Fernando termine, pues todas esas preguntas que se os vayan ocurriendo, o aunque no vengan al tema, porque él es capaz de irnos solucionando y aclarando, y si no, pues ya preguntará y ya nos dará la contestación en otro día. Pues vamos a rezar el himno este para comenzar esta charla de conferencia. Ven ahora, Señor, reina en nuestros corazones. Sé nuestra guía ahora y siempre. Ayúdanos a estar juntos para que podamos ser uno. Señor, sé para nosotros la verdad y el camino. Cumple el plan del Padre y haznos uno. Ven, sé nuestra vida y danos tu paz. Que seamos uno en Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Pues tuya es la palabra, Fernando. Muchas gracias, Gonzalo, y todos los que hacéis posible que otro año más pueda estar en esta bella tierra de luz que es Málaga, y con vosotros que ya sois parte de mí y yo de vosotros algo en este pueblo, después de que llevo viniendo creo que va al menos 4 o 5 años. Bien, pues sí, gracias de verdad, porque también me da la oportunidad de ver a mis hermanos. Ahí está el Padre Isidro y a los que se ocupan del ecumenismo aquí en Málaga, como es Gloria, su marido, y otros jesuitas que también se ocupan, el Padre Rodrigo y otras personas también de otras iglesias que quieren participar de estas jornadas. Bueno, el tema de este año va a ser un poco diferente de los otros. No es directamente ecuménico, pero sí más directamente cristiano, podemos decir. Un tema en el que nos une a todas las iglesias una preocupación y una tarea común. Yo le he titulado así: una interpretación creyente sobre la construcción de la Unión Europea. Y trata de leer nuestro presente a la luz de nuestro pasado reciente como integrantes de un proyecto europeo de mucho calado y de mucha importancia, y ver qué puesto tenemos como cristianos en este proyecto europeo en el cual España está desde 1986. Y comienzo con una pequeña reflexión sobre una frase del anterior presidente de nuestro gobierno. En el fragor de las elecciones de 2009, elecciones al Parlamento Europeo, él dijo ante sus simpatizantes que Europa es una realidad laica. Obviamente estaba uniendo esta afirmación a su proyecto de sociedad laica, por el cual ha luchado en el tiempo que ha sido presidente. Sobre la bondad o maldad de ese proyecto laico para Europa y para España no me voy a pronunciar ahora, no es el momento, pero mi aportación quiere sencillamente aportar argumentos para desmentir esta afirmación. No es verdad que Europa sea una realidad laica, y argumentos que vienen de la historia pasada y de la realidad presente. Porque Europa, empeñada en un proyecto de unión y comunidad de diversos pueblos, como vamos a ver, es una realidad nacida
de un acto de fe y de esperanza de los líderes que la pusieron en marcha, y una realidad que sigue teniendo un sustrato moral y espiritual que nada tiene que ver con el laicismo, sino más bien con la tradición religiosa y moral de Europa, que es el cristianismo. Para ello nos vamos a servir principalmente de un documento elaborado a propuesta de los obispos católicos en lo que se llama la COMEC, la Comisión de Episcopados de la Comisión Europea, y que se editó en 2005, que prepararon filósofos y teólogos de varios países europeos, y en los cuales al final se hizo con cuyas aportaciones al final se hizo un texto dirigido por el obispo de Clermont, francés, Monseñor Hippolyte Simon, y que se titula así: La construcción de la Unión Europea y la responsabilidad de los católicos. En este ámbito podemos decir también la responsabilidad de los cristianos en general, porque no es solo de los católicos. En esto estamos unidos y como cristianos estamos embarcados en un mismo proyecto. El documento exhorta a los miembros de la Iglesia a sentirse responsables del importante y grandioso proyecto de unión entre los pueblos de Europa y ofrece una mirada a la historia de la unión que normalmente pasa desapercibida, y de paso sienta las bases de una comprensión de la Unión Europea que tiene que ver con los valores morales y espirituales en que se apoya desde el principio, y una mirada a los orígenes y al desarrollo de esta unión. Y ello nos da una idea muy distinta de lo que puede sugerir la afirmación de que Europa sea una realidad laica. Y es que ni los políticos que pusieron en marcha la Unión, ni los actuales, ni tampoco la mayor parte de los ciudadanos europeos tenemos como base de nuestra vida el laicismo, sino más bien la fe cristiana que ha inspirado y sigue inspirando la mayoría de las grandes realizaciones de Europa, tanto en el pasado como en el presente. Las preguntas de las que parte el documento son sugerentes. Por ejemplo, ¿la herencia cristiana de nuestro continente continúa impregnando la construcción europea? ¿Se puede aclarar esta cuestión a partir de la reflexión teológica sobre los momentos clave de la historia de Europa? ¿Se puede hacer una lectura teológica de la construcción europea? Pues es lo que vamos a intentar. ¿Qué exigencias morales se derivan de la herencia cristiana para los católicos de la Unión Europea, para el diálogo entre ellos, con otras iglesias, con otros ciudadanos europeos y con las instituciones de la Unión? ¿Cuál es el impacto de la unificación política de Europa? Lo que ahora nos interesa es que, más allá de una comprensión política de la construcción europea, es posible también una comprensión teológica de los más de 50 años de evolución del proceso europeo a partir de una perspectiva específica cristiana. Al menos los obispos católicos de Europa no solo ven esta posibilidad, sino también la necesidad y la exigencia de hacer dicha lectura. Leer nuestra historia y realidad a la luz de la fe es para nosotros, pero también para los cristianos de todas las confesiones, ortodoxos, anglicanos, protestantes, una forma de servir a Europa y su deseo de unidad y cooperación para llegar a una unión que haga imposibles las confrontaciones bélicas del pasado. La adhesión a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, en la cual entraban 10 nuevos estados a la Unión Europea, tuvo consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque 8 de ellos salían del antiguo imperio soviético y 2 de ellos más en el 2007, en el 2007, que era Rumanía y Bulgaria. 2 de ellos más, o sea, a esos 8, 10, eran los que se unían a la Unión Europea y venían del llamado telón de acero. La Europa de los 27, la actual, ha dado pasos de gigante en su marcha hacia la unidad. A partir de aquí se puede considerar superada de forma definitiva la división de Europa en 2 bloques antagonistas
y superada eso que llamábamos la Guerra Fría, que ha causado tantos sufrimientos a muchos pueblos del continente. La integración fue preparada mediante consultas en cada país, y en esas consultas cada país en referéndum dijo sí a la integración. Libremente nos queremos adherir a la Unión Europea. Y por tanto, sin ambigüedad, se unieron, aunque es verdad que no con tanto entusiasmo como el que se demostró en 1989, cuando cayó el muro de Berlín y digamos que se empezó a desmembrar en países soberanos y autónomos todo lo que era la antigua Unión Soviética. Se ha llegado a una unión y a una promesa de paz en el continente que a veces no percibimos, pero la realidad es que somos, dice así el documento con razón, la primera generación que no ha conocido la guerra sobre el suelo de Europa occidental. Este privilegio no tiene precio. Y añado yo, y en este privilegio tienen mucho que ver las opciones políticas que se hicieron en su momento para construir Europa, y esas opciones políticas estaban inspiradas por la fe cristiana, como saben. Por tanto, queremos ahora profundizar en el lenguaje para valorar los acontecimientos. Y aquí hay una diferencia. Mientras que los países del occidente, que ya estaban en la Unión, lo llamaron así en el 2004 la ampliación de la Unión Europea, sin embargo, los países del este lo han llamado la reunificación de Europa. Puede parecer que es una tontería, pero el lenguaje sí que es interesante. Porque para los países de Occidente era una carga, aunque necesaria, económica, el hacerse cargo de los países del Este que estaban y siguen estando en una mayor pobreza. Sin embargo, los países del Este, sobre todo, salían del totalitarismo soviético y, según ellos, era volver a encontrar el lugar que teníamos en el seno de las naciones europeas. En su piel tienen grabado a fuego el hecho de que fueron arrancados de forma brutal y arbitraria de las otras naciones europeas como consecuencia de los acuerdos de Yalta de 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que Stalin prometió que las naciones liberadas del nazismo tendrían elecciones democráticas, pero lejos de ser verdad, sometió a estos países bajo el llamado telón de acero. Mientras que en Europa Occidental, en 1945, ese año se considera el de la liberación y del fin del nazismo, en los países del este de Europa, esa fecha es para ellos el abandono y la tiranía bajo regímenes comunistas. Por eso, cuando ellos entraron el 1 de mayo de 2004, ha significado para estos pueblos el fin de una tragedia, injusticia y, con razón, el comienzo de una nueva era. El cambio de vocabulario es, por tanto, revelador. Y es indicio de una responsabilidad, dice el documento, para todos los ciudadanos de la Unión Europea, pues si queremos evitar malentendidos que serían ruinosos en el futuro, debemos emplear absolutamente el tiempo y los medios para comprendernos mutuamente, porque no debemos construir un porvenir común si no sabemos encontrar una memoria común capaz de integrar nuestras memorias todavía fragmentarias. Esta tarea, que debe ser paciente y serena, supone conocer la cultura de los otros países de la Unión. Lo que supone un gran proyecto de Unión Europea es algo de significación trascendental, porque Europa ha superado las diferencias superficiales para reanudar la larga historia de Europa. Y hay un punto en común que une a ambos lados de la Europa actual, y es que nuestra situación es la herencia de una historia trágica marcada por 2 guerras mundiales en el siglo XX, con su corolario, que lo hemos vivido, de la Guerra Fría, casi medio siglo, y luego la Guerra de los Balcanes a finales de los años 90. Por tanto, podemos decir que la memoria de Europa es una memoria herida, y no podemos construir nuestro futuro común sin curar todas estas heridas. Por eso creemos que la forma de ver
europeo, el proceso de la unión, cuando lo llaman la reunificación de Europa, nos invita a mirar los acontecimientos actuales de una manera más profunda y más reflexiva. Y esto obliga a remontarnos al final de la Guerra Mundial, a los acuerdos del 45, cuando se reparten las potencias Europa, la desaparición después del telón de acero en el 89, la ruina del totalitarismo soviético, para llegar a el 2004, cuando realmente podemos decir que la Unión Europea se ha hecho de verdad de toda Europa. Y esto nos ayudará a ver que, a pesar de parecer historias divergentes, en realidad hay una raíz común que habla de una historia común de Europa. Y lo que más nos interesa descubrir es que las condiciones que han permitido la reunificación de Europa son en realidad muy parecidas a las que permitieron el nacimiento de esta Unión Europea. En ambos momentos, el nacimiento y la reunificación, lo importante es que se ha tratado de una opción, dice el documento con toda razón, una opción espiritual a favor del perdón y una voluntad de superar la violencia mediante el diálogo y la solidaridad entre las naciones. Y este punto es tan crucial que es algo mucho más serio que el laicismo. Porque en ambos momentos, tanto el inicio, como vamos a ver con Robert Schuman, como en el proceso y sobre todo cuando ya se ha unido realmente el este y el oeste de Europa, en ambos momentos hay dos victorias que tienen en común mucho más parecido del que aparentemente podría sospecharse. Y se trata de una opción espiritual, de un altísimo valor moral que viene del cristianismo y que hace que los pueblos europeos se reencuentren y se unan y puedan contemplar juntos un camino común. ¿Qué es lo que propició, es la pregunta ahora, el nacimiento y el proyecto de una Europa unida? ¿Qué es lo que ha guiado su desarrollo? Pues respondiendo a estos interrogantes vamos a descubrir que antes que un mercado y que una construcción institucional, la Unión Europea es desde el principio el resultado de un acto político en el más noble sentido del término. Y la base de este acto político es la voluntad de los pueblos de Europa de perdón mutuo, de reconciliación y de paz. Y por eso decimos que este punto de arranque es un punto o un acto espiritual. Y además que dicho acto es común a todos los pueblos europeos de la Unión, tanto de los antiguos miembros, los que empezaron, como de los nuevos que luego se han ido uniendo. Aunque no todos los estados participamos de la Segunda Guerra Mundial, todos hemos sido afectados de un modo u otro por ella. El hecho de que a partir de 1950 se hayan ido añadiendo libremente diversos estados en este proyecto de unión se inscribe en la misma dinámica del acto fundador, puesto que su carácter es eminentemente ético y espiritual, puede fundar duraderamente la reconciliación entre todos los pueblos de la Unión. Y puesto que la Unión Europea, en el estado actual de su desarrollo, reposa sobre dos movimientos históricos de una gran significación espiritual, ahora tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones morales, espirituales, culturales que han hecho posible su creación, su nacimiento y su construcción progresiva. El texto clave aquí es el de la declaración que hizo el político francés de origen luxemburgués Robert Schuman, que no hay que confundir con el músico. Este es un político, Robert Schuman, con dos N's es el músico y con terminada una sola N es el político del siglo XX. Bien, la declaración de Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, puede considerarse con toda justicia, dice el documento, un acto espiritual cuya fecundidad todavía hoy está activa. Después hay que considerar la reflexión que hizo Juan Pablo II en Centesimus Annus,
esta encíclica que le escribió a raíz de todo el cambio de la caída del telón de acero. ¿Por qué? Porque, como ha reconocido Mikhail Gorbachev, gracias a este Papa polaco se pudo producir la caída del telón de acero. Sin él no se habrían precipitado los acontecimientos de este cambio trascendental para los destinos de Europa. Pero es que además, no solo no se hubiera cambiado Europa de esta forma, sino que no se hubiera hecho de esa manera, en la cual el telón de acero cayó sin un disparo. Y esto para ver que una Europa cristiana no lo es solamente en sus raíces y fuentes religiosas y culturales, sino que tendrá que seguir siendo en sus proyectos y objetivos comunes. Es decir, que como cristianos de todas las iglesias, como auténticos discípulos de Cristo en el contexto de este proyecto, tenemos que asumir todo lo que significó su nacimiento y su desarrollo, que tiene que ver tanto con nuestro cristianismo. Sabemos que la misión primera y principal de la Iglesia no es apoyar un proyecto político, pero también es verdad que hay puntos de convergencia entre lo que se ha hecho de la Unión Europea y la doctrina social de la Iglesia. Y por eso vamos a hacer, en primer lugar, esta relectura teológica de la declaración de Robert Schuman. Bien, cuando volvemos la mirada a esta declaración, que es la que tienen ustedes en los papeles, ven que es, no hace falta leerla ahora porque no tenemos tiempo, la leen en casa tranquilamente, pero ahí está toda la declaración entera. Cuando volvemos a la lectura de esta declaración del político francés de origen luxemburgués, yo he tenido la suerte de estar este otoño pasado en Luxemburgo y ver no por dentro sino por fuera, la casa donde nació, donde vivió Robert Schuman, en Luxemburgo. Pues bien, digo que cuando miramos a la declaración de 1950 de este hombre, estamos invitados a contribuir a un discernimiento cristiano sobre la Unión Europea. Porque este documento es donde se sitúa el origen del proceso de integración de los pueblos europeos. Y por otra parte, porque el documento es propuesto por un político cristiano que está hoy en proceso de beatificación y que llegó a estas ideas guiado por su fe y sus convicciones morales como católico. En esta propuesta que él hizo, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Francia, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, él se dirige a la República Federal de Alemania y a otras naciones europeas interesadas. Y aquí se trataba de la formación de un espacio comunitario de naciones al servicio de la paz. Este es el primer objetivo, la paz. Así, con la aceptación de esta propuesta por parte de algunos países, nace ya en el año 51 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y a partir de este embrión se va a desarrollar lo que llamamos la Unión Europea, con la adhesión progresiva de naciones. Recuerdo algunas fechas muy rápidamente. 1952 forman la Comunidad Europea Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos. 6 países. 1957 el Tratado de Roma, que funda la Comunidad Económica Europea. En el 57 Comunidad de la Energía Atómica Europea, Euratom. 62 introducción de la Política Agraria Común, la PAC. En el 67 las instituciones anteriores funcionan con la Comisión y el Consejo Europeo. En el 68 Unión Aduanera de los países que están integrados. En el 73 adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En el 79 primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. En el 81 adhesión de Grecia. En el 86 adhesión de España y Portugal. En el 90 adhesión de Alemania del Este. En el 95 adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. En el 92 Tratado de la Unión Europea.
En el 99, introducción del euro como moneda única, aunque se pondrá en circulación en el 2002. En el año 2000, Tratado de Niza y adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales. En 2004, adhesión de 10 nuevos estados y firma del Tratado Constitucional. Los estados son Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. En el 2007, Rumanía y Bulgaria. Yo pude estar en Rumanía en el 2006 y luego en el 2007. Mamma mía, en un año solo una ciudad como era Sibiu había cambiado, una cosa increíble. Bueno, solo un año. Es verdad que es porque Sibiu era capitalidad de la cultura europea, pero fue un cambio espectacular. En el 2007, tras Tratado de Lisboa, para ordenar una política común más intensa. 2009, 1 de diciembre, entra en vigor el Tratado de Lisboa, que es el que rige ahora la Unión Europea en todas sus instituciones. Aunque pueda parecer que la propuesta de Robert Schuman, asumiendo las ideas de Jean Monnet, estaba muy influida por las circunstancias de la posguerra, lo cierto es que su propuesta, esa que tienen en el papel, que leerán tranquilamente en casa, había un camino valiente y pionero para toda Europa, porque lo decisivo es que permitía la integración de los intereses nacionales en una unidad más vasta. Es decir, pronto reaccionaron positivamente otros dirigentes políticos, casualmente también, o no casualmente, no lo sé, pero eran políticos católicos, de confesión católica muy públicamente confesada, como era en Inglaterra Churchill, como era Alcide de Gasperi en Italia, como era Konrad Adenauer en Alemania, Joseph Bech en Bélgica, Paul-Henri Spaak. Ellos tuvieron visión de futuro y supieron soñar con Robert Schuman otra Europa, es decir, escogieron un camino que permitía superar los nacionalismos. Y nos preguntamos ahora, ¿cuáles eran los principios esenciales que han presidido este camino de fundación europea? Para Schuman era claro que estos principios había que extraerlos de la historia de Europa reciente y pasada. Por eso decía en su propuesta, primero, la paz en Europa depende de la capacidad de superar los conflictos heredados de muchos siglos y de encontrar nuevas formas de cooperación como consecuencia de esta reconciliación. Y han aparecido dos palabras clave, paz y reconciliación. Sigue diciendo, resumo mucho, y ahí lo tienen todo el texto ustedes. El camino hacia la paz no será posible, decía Schuman, más que al precio de una cooperación que no podrá jamás ser forzada, sino que depende de la participación voluntaria de cada uno de los que se han comprometido. Otro principio importantísimo. Participación voluntaria, libre, libertad de adhesión. Sigue diciendo, la Unión Europea no se conseguirá de un día para otro, sino que será resultado de un largo proceso histórico. Y la Unión Europea se construirá con paciencia y no en abstracto, sino a través de un número limitado de medidas concretas caracterizadas a la vez por la solidaridad, medidas concretas económicas que tienen que ver con la solidaridad. No se trata solo de mercados, sino de ser solidarios unos países con otros, entre la acción y el compartir continuo la responsabilidad. Pero ya, solo en estas palabras que les he leído de la declaración de Schuman, ven que aquí hay unas opciones morales y espirituales muy importantes. Reconciliación, paz, libertad, solidaridad forman con toda razón el fondo profético de una declaración política. Y por eso este hombre está en proceso de beatificación. Con su declaración planteaba una acción de gran calado espiritual, porque en la base estaba la llamada a un perdón mutuo entre los pueblos de Europa. No solo miraba la reconciliación de Francia con su eterno enemigo, Alemania, sino que alargaba la visión hacia Europa unida. En su propuesta quería recoger el inmenso deseo de paz que había en Europa después de las experiencias trágicas de la Guerra Mundial.
Tras el objetivo de la paz, la propuesta miraba a contrarrestar las dictaduras impuestas en el siglo XX e instauraba la libre determinación de los pueblos para adherirse a un proyecto común. Este gesto espiritual de Schuman tuvo fecundidad porque proponía la solidaridad en la reconstrucción de una Europa en ruinas, no solo para compartir bienes, sino también poderes, de modo que luego hagan imposible el enfrentamiento de unos pueblos contra otros. Lo importante de este acto es que como ciudadanos y como creyentes, dice el documento de los obispos europeos, podemos todavía inspirarnos en esta declaración, porque sin duda aún puede orientar, yo digo y debe orientar nuestras opciones éticas y políticas actuales. Bien, hemos ya dicho algo sobre la paz, pero fijaos que este era un político y era muy concreto. Y entonces dice, para que haya paz tiene que haber producción de las materias primas más importantes, producción en común. Y por eso dice, hay que producir el acero en común, Francia y Alemania, y se pueden unir otros. Y así, produciendo juntos, estamos creando una unidad que no nos enfrenta, sino al contrario. El otro principio importante es la de libre determinación de las naciones para formar esta unión. Es decir, el respeto a la libertad en el compromiso es una de las bases de la construcción europea. Por eso Schuman habló de una comunidad de producción abierta a todos los que quieran participar. Estas son palabras suyas en la declaración. Ahora bien, no de forma caprichosa, de tal manera que ahora entro y luego me salgo, no para que cada país haga lo que quiera. De hecho, en el Tratado de Roma, cuando se firmó, ni siquiera se contemplaba que un país pudiera salirse de la Unión. No pensaban que fuera posible. Bueno, hoy día ya es diferente, pero la solidaridad común en la vida diaria, todo esto les llevaba a hacer un proyecto con una gran ilusión, pero también con una gran seriedad, de tal manera que los que se comprometen permanezcan. De hecho, las palabras de Schuman, que buscaba la solidaridad y el bien común, tienen mucho que ver con el concepto cristiano de solidaridad. El texto concebía la solidaridad concreta en tres aspectos. Primero, no limitada por las fronteras nacionales, indicando a los estados un camino para salir de esos conflictos de unos contra otros. Segundo, que tiene consecuencias para mejorar las condiciones de los trabajadores en los estados miembros, porque produciendo juntos y exportando juntos se gana más y los obreros tienen mejor producción. Y tercero, que se extiende más allá de Europa y ayuda a otros países del mundo. Y en concreto, en la declaración, como ustedes leerán, Schuman habla de África, porque dice Europa tiene una deuda muy importante con el continente africano. La novedad histórica era la creación de instituciones comunitarias, en particular de lo que él llama al final, como verán, la alta autoridad llamada a ser árbitro que imparte justicia entre los pueblos europeos. Y esta autoridad se convirtió en la Comisión Europea y el poder de control confiado a lo que se llama hoy el Tribunal Europeo de Justicia. Estas instituciones han permitido, por primera vez, superar los poderes nacionales de Europa, abolir el principio de la fuerza y garantizar un nivel mínimo de participación de los estados más pequeños y más débiles, porque el método es la integración en la solidaridad. Los estados más grandes no se aferran a que como somos más grandes tenemos más poder y los pequeños se comprometen a no bloquear el proceso de decisión para no paralizar la Unión. En nuestra interpretación teológica del proceso de Unión Europea vemos que la carga profética de esta intuición de Schuman ha resultado verdadera. La paz como objetivo, la libertad como principio y la solidaridad como método fueron y son como una traducción concreta del Evangelio para la historia europea. Repito, la paz como objetivo,
la libertad como principio y la solidaridad como método. Nuestra esperanza como cristianos, lo sabemos, está en manos de Dios, pero sabemos que esos caminos no son procesos lineales, sino que pasan muchas veces por la cruz. Por eso, el documento dice: hoy miramos la cruz no como un signo triunfalista de una historia supuestamente gloriosa de la cristiandad en Europa, sino como el símbolo que nos invita a atender al tiempo presente y a afrontar los retos de la acción y del compromiso. Y el tiempo le ha dado la razón a Schuman. En más de 60 años de aplicación de su propuesta, podemos decir que se ha establecido la paz, se ha respetado la libertad y hemos progresado en la solidaridad. Todos somos conscientes que desde que entramos en la Unión Europea, España ha progresado mucho. No, yo creo que sí. Bien, eso no ha sido una casualidad. Esta última, la solidaridad, la estamos viendo hoy, en estos tiempos de crisis tan tremenda, por ejemplo, con lo que se está haciendo con Grecia y Portugal. Creo que ahora se va a perdonar hasta la mitad de toda la deuda a Grecia, más todo el dinero que se le ha inyectado, lo mismo a Portugal. Bueno, en estos tiempos estamos viendo que ese principio espiritual, ético de solidaridad está funcionando. Para muchos católicos y también muchos cristianos de otras confesiones, por tanto, la integración en Europa ha venido a ser el punto de cristalización de sus aspiraciones a la paz mundial, a la democracia, a la justicia internacional, y ellos se han comprometido con estos fines. Y hay políticos, muchos cristianos, que se han comprometido por eso. A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos la tercera Asamblea de Iglesias de Europa, entre 2006 y 2007, y estando en Wittenberg, donde Lutero comenzó la reforma, vino el presidente de la República, me parece que lo dije aquí, de la República Alemana, y comenzó citando la carta a los filipenses, y terminó hablando de Calvino y citando al teólogo Calvino, y habló de las iglesias cristianas y el puesto que tienen para la construcción europea. Y yo dije, menos mal que no pasa lo que pasa en España y que en Europa hay políticos que no se avergüenzan de ser cristianos y de proclamar lo que eso significa para las opciones éticas, políticas y morales que hay en Europa. Era el presidente de la República Alemana, no era un cualquiera. Bien, vamos a la otra parte. Hemos indicado algunos trazos muy rápidos sobre la declaración de Robert Schuman. Vamos a la otra historia de Europa, es decir, la de Europa del Este, y cómo cayó el telón de acero, para descubrir allí de nuevo que no fueron cuestiones económicas, sino sobre todo opciones morales que parten de la fe cristiana las que hicieron caer de esa forma el muro. Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa central y del Este quedó en manos del protectorado de la Unión Soviética. Stalin no respetó ni la letra ni el espíritu de los acuerdos firmados con las otras potencias, y a los pueblos de Europa central y el Este se les fue impuesto el sistema comunista por la fuerza. De ahí los intentos de oposición y de resistencia al comunismo, que fueron sofocados con la violencia y la muerte de muchos inocentes. Berlín en 1953 quiso sacudirse el yugo, la Alemania del Este, y de ahí que hicieran el muro para que nadie saliese. Ellos decían para que nadie entrase en la Alemania comunista, pero era al revés, es que se escapaba toda la gente y es para que nadie saliese. Y eso yo lo he llegado a conocer y lo he visto en pleno vigor en el año 88, he estado en Berlín cuando estaba en pleno funcionamiento el muro de Berlín, que era una cosa horrible y espantosa. Sería para hablar más despacio. En Budapest, en el 56, hubo otro intento de liberación que fue sofocado por el bombardeo de Rusia. Praga en el 68, Varsovia en el 68, Gdansk y Gdynia en Polonia en el 70, Radom y Urdus en el 76,
del año 81 al 83, 3 años de estado de sitio en Polonia, la opresión de poblaciones enteras, los métodos policiales y de espionaje crueles, la creación de grupos organizados de oposición en Polonia, en Alemania del Este, en Hungría y en Checoslovaquia, la hipocresía de los líderes comunistas que predicaban contra el capitalismo pero que vivían de él más que nosotros en secreto, y luego se ha visto, yo estaba en Alemania del Este viendo algunos de los palacios y cómo vivía alguno de los grandes jefes comunistas de Alemania del Este, y todo, claro, con muchos pasos, muchas verjas, muchas vallas, pero luego predicaban contra el capitalismo, pero hacían lo contrario. La ineficacia económica del sistema, todo eso llevó al fracaso. Las circunstancias externas, es verdad, facilitaron el desenlace que terminó en la sacudida del yugo comunista, comenzando no por casualidad, por Polonia. Todo esto debe tenerse en cuenta si queremos llegar a una conciencia común de los pueblos que hoy formamos la Unión Europea. Porque la enseñanza de la historia en toda su complejidad constituye un preámbulo decisivo para nuestra ciudadanía europea. Y en este punto hay que citar a Juan Pablo II y la interpretación que él hizo de los hechos del 89 en la encíclica Centesimus Annus, pues él fue uno de los protagonistas principales de la caída del sistema comunista. Su análisis tiene 3 puntos principales que, según él, fueron los que condujeron al éxito de la liquidación del sistema soviético. Y estos 3 principios son los siguientes. Primero, rechazo de la violencia y de la mentira. Segundo, la experiencia de una solidaridad concreta. Y tercero, la comprensión de la religión cristiana como un mensaje de libertad. Repito, rechazo de la violencia y la mentira, el primero. Segundo, la experiencia de una solidaridad muy concreta. Y el tercero, la comprensión de la religión cristiana como un mensaje de libertad. Vayamos al primero. Dice el en Centesimus Annus número 23. Parecía como si el orden europeo surgido de la Segunda Guerra Mundial y consagrado con los acuerdos de Yalta ya no pudiese ser alterado más que por otra guerra. Teniendo en cuenta la oposición que despertaba el sistema comunista, fundado sobre la violencia y el desprecio de los derechos humanos, todos sabíamos que esa guerra fría se podía convertir fácilmente en guerra caliente y hacer otra especie de segunda guerra dentro de Europa mucho más terrible. Bien, sin embargo, el sistema se derrumbó casi sin un disparo. Hombres aparentemente reducidos a la impotencia encontraron un arma que se ha mostrado más poderosa y eficaz que la fuerza militar. ¿Cuál era esa arma? Los hechos del 89 contienen un mensaje universal frente a la constante tentación que tenemos todos de resolver los conflictos ¿cómo? Violentamente. El método fue el rechazo a la violencia y la opción por una intransigencia moral cuando era necesario reivindicar la dignidad humana y el testimonio de la verdad. Así lo dice Juan Pablo II. Lo que estaba en juego en los países del Este era la dignidad humana, testimoniar la verdad, es decir, terminar con la mentira, una mentira que estaba durando demasiado tiempo, y hacerlo de forma no violenta. Se parte de la convicción, y se partía en ese momento, de que todo hombre, incluso el adversario, está dotado de conciencia. Y el testimonio de la verdad y de la dignidad de las personas, a pesar de esos métodos crueles que había de opresión, llevó a muchas personas al martirio. Están haciendo ahora, no sé si ha salido ya la película de Jerzy Popieluszko, este sacerdote polaco joven que mataron los comunistas allí en Polonia en los años 80. Después se arrepintieron bastante de haberlo hecho porque eso causó una revolución mucho mayor. Pues bien, Juan Pablo II interpretó: esta actitud de no violencia ha desarmado al adversario
ya que la violencia tiene siempre necesidad de justificarse con la mentira y de asumir, aunque sea falsamente, el aspecto de la defensa de un derecho o de respuesta a una amenaza ajena. Centésimos años 23. El método resultó eficaz porque los protagonistas de esta revuelta pacífica llegaron al deber evangélico de amar al enemigo. Y eso es lo que hicieron. Y eso es lo que hizo que el cambio no fuese otra guerra. Así lograron crear una apertura en la conciencia de los adversarios y de sí mismos, que al principio no se sentían ligados a un principio moral. Y entonces el muro de acero cayó sin armas disparando. El segundo principio, la experiencia de la solidaridad. Polonia eran los años 80, yo he vivido con estos años con polacos en mi casa, y lo sé por ellos, ¿verdad? Una sociedad atomizada por el régimen comunista. La visita de Juan Pablo II a su tierra y su oración pidiendo al Espíritu Santo que venga, dijo, Espíritu Santo, ven y renueva la tierra polaca, reconstruyeron el tejido social y dieron origen a la creación de un sindicato obrero independiente y autónomo de proporciones inesperadas. El nombre clave era justamente solidaridad. Era una novedad en el interior del telón de acero porque era independiente de las autoridades del Estado. Hasta ese momento ningún país podía haber tenido un sindicato independiente. Y además, imagínense ustedes, en pocos años tenía 10 millones de afiliados. 10 millones, un sindicato. No es ninguna broma. Tuvo su bautismo de fuego durante el estado de excepción de Polonia entre el 81 y el 83. La reflexión teológica y social sobre la solidaridad que hizo el Papa en estos momentos, sobre todo en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, fue clave en el proceso. En la ciudad de Gdansk, donde estaban las minas, cuna de Solidarność, dijo Wojtyła el 12 de junio del 87: llevad los unos las cargas de los otros. Esta frase concisa del apóstol, sigue diciendo el hoy beato Juan Pablo II, es la inspiración para la solidaridad social y entre los hombres. Solidaridad significa el uno y el otro. Si hay un peso es necesario llevarlo juntos, en la comunidad. Por tanto, jamás el uno contra el otro, jamás los unos contra los otros. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. La solidaridad, según estas palabras, lleva a la comunidad y a no llevar solos la carga y los pesos que tenemos. Y resonaba aquí la parábola del buen samaritano. Y el tercer principio es el cristianismo como mensaje de libertad. A menudo en los países de Occidente, cuando se debate sobre el papel, el lugar público de la religión, muchos, y también aquí en España, ven que la religión puede amenazar la paz social, puede ir contra la libertad de las personas. Pues la experiencia del Este es la contraria. Es como un contrapunto útil a estas ideas, porque, dice el documento de los obispos con razón, la inspiración cristiana ha jugado un papel considerable en el curso de los acontecimientos de 1989 en Europa. Y Juan Pablo II en el 83 decía: aquí en Jasna Góra, el santuario mariano de Polonia, siempre éramos libres de alguna manera. En muchos países del telón de acero, la Iglesia y el movimiento obrero se encontraron juntos, luchando como fruto de convicciones éticas. Esto que vivió Juan Pablo II lo expresó así: en la crisis del marxismo brotan de nuevo las formas espontáneas de la conciencia obrera que ponen de manifiesto una exigencia de justicia y de reconocimiento de la dignidad del trabajo conforme a la doctrina social de la Iglesia. Y para esta gente, millones de personas, el único lugar de libertad era la Iglesia. Tanto los espacios físicos de las iglesias como la Iglesia en general, y no solo la Iglesia católica, aunque es su mayoría, pero también las iglesias protestantes.
De hecho, la cuestión obrera siempre quedaba en el aire lo que los jóvenes, sobre todo, buscaban en su deseo de espiritualidad en el este de Europa, porque no les satisfacía un ateísmo impuesto por el Estado. Y por eso Juan Pablo II dijo en Centésimos Annus: el punto central de toda cultura lo ocupa la actitud que el hombre asume ante el misterio más grande, el misterio de Dios. Las culturas de las diversas naciones son en el fondo otras tantas maneras diversas de plantear la pregunta acerca del sentido de la existencia personal. Cuando esta pregunta es eliminada, se corrompen la cultura y la vida moral de las naciones. Esto no lo decía teóricamente, sino que lo estaba viendo él desde que era joven y tuvo que, después de la Segunda Guerra Mundial, ser sacerdote en unos países donde la pregunta por Dios, la pregunta por lo que es más esencial y que construye la base más trascendente de la persona humana, donde esa pregunta era silenciada, donde había ateísmo de Estado, impuesto como asignatura en los colegios y las escuelas, y, por tanto, él dice, eso corrompe la cultura y la vida moral de las personas. Y disponemos de un ejemplo estremecedor. Y fue en noviembre de 1956 cuando entonces Hungría quiso alzarse contra el sistema soviético. El director de la agencia de prensa húngara envió al mundo entero desde su oficina, antes de ser bombardeada, un telex lleno de angustia sobre la ofensiva soviética que amenazaba ese mismo día a Budapest. Y el despacho terminaba así, con estas palabras: morimos por Hungría y por Europa. Lo importante y enormemente significativo de estas palabras es la convicción que, defendiendo la cultura nacional húngara hasta la muerte, estos hombres estaban uniendo la lucha en la defensa del sistema europeo de valores pisoteado por el sistema soviético. No cabe duda que el fundamento de estos valores tiene inspiración cristiana, y lo tenía en Hungría, que es de mayoría católica, y es lo que dio el coraje a estos hombres para morir como cristianos católicos por Hungría, por sus valores y por Europa. Y este episodio nos dice además que estos países del este de Europa, antes de integrarse en la Unión, ya tenían esa conciencia de ser también Europa, aunque no se les permitía ser. A la luz de estos momentos significativos, estos dos, el de Robert Schuman, el inicio, el de ya la integración del este y el oeste con lo que supuso el Papa, Polonia, la caída del telón de acero y la forma de hacerlo, estos dos momentos significativos de la historia reciente de Europa nos dejan claro que así como el acta fundadora de la Unión que propuso Schuman, así como ella pertenece al patrimonio político de los europeos actuales, también pertenece a su patrimonio común la resistencia democrática y pacífica al totalitarismo soviético, como lo fue en su momento la resistencia a la barbarie nazi. Y esto nos debe llevar a también hacer una reflexión de la experiencia de la fragilidad. De la fragilidad, porque nada se consigue de una vez para siempre. Y la paz, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, eso que ya hemos conseguido, debe seguir alimentándose para que no se pierda. Y también esto vale para la fe cristiana, para la adhesión a la fe. La conciencia de que lo adquirido por generaciones anteriores puede perderse nos debe guardar de la indolencia. Bueno, como ya tenemos todo esto en Europa, pues muy bien, ya no nos preocupemos de más. No, es que como se puede perder la fe y vemos que tantas personas la abandonan, también se puede perder lo que hemos ganado en esos principios morales y éticos que han guiado tanto el nacimiento como la construcción europea. Y por eso aquí es donde está esta parte
del cristianismo, de las raíces religiosas y éticas comunes a toda Europa. Esas raíces comunes que han llevado a las realizaciones más grandiosas de la cultura europea, desde una catedral a la obra misional que ha hecho Europa fuera, como ayuda humanitaria, etc. Para los europeos que somos católicos, esta relectura de la historia debe tener una dimensión también ecuménica. Esto supone caminar por las sendas de lo que Juan Pablo II ha llamado, en su encíclica Autunum Sin, la purificación de la memoria. Dicha purificación está ayudando a la unidad de los cristianos en Europa, pero también sirve como método para mirar el pasado de nuestra historia común, con el fin de sanar los malos entendidos, las visiones parciales de nuestra historia reciente. Y desde esta perspectiva, la adhesión de los países del Este no solo debe verse como una carga económica para los países ya unidos, sino como un enriquecimiento que supone intercambios recíprocos de naturaleza cultural y espiritual. Juan Pablo II dice que esta integración del este y el oeste de Europa corresponde a una deuda de justicia, pero corresponde también al interés y al bien general de Europa, la cual no podrá vivir en paz si los conflictos de diversa índole que surgen como consecuencia del pasado se van agravando a causa de una situación de desorden económico, de espiritual insatisfacción y de desesperación. Y para que esto no ocurra, entonces, es para lo que los cristianos tenemos una voz. Bien, habría aquí mucho que decir y no hay tiempo porque ya son las 7, pero quiero terminar con la parte del ecumenismo que tanto nos interesa y que me parece a mí es una de las reflexiones más bonitas que tiene Juan Pablo II. Y es la siguiente. Para aquellos que dicen que Europa es una realidad laica, dice Juan Pablo II en Ecclesia in Europa: la historia del continente se caracteriza por el influjo vivificante del Evangelio. No se puede dudar de que la fe cristiana es parte, de manera radical y determinante, de los fundamentos de la cultura europea. En efecto, el cristianismo ha dado forma a Europa, acuñando en ella algunos valores fundamentales. La modernidad europea misma, que ha dado al mundo el ideal democrático y los derechos humanos, toma los propios valores de la herencia cristiana. Más que como lugar geográfico, a Europa se la puede considerar como un concepto predominantemente cultural e histórico, que caracteriza una realidad nacida como continente gracias también a la fuerza aglutinante del cristianismo, que ha sabido integrar a pueblos y culturas diferentes y que está íntimamente vinculado a la historia europea. Si esto es así, y si no podemos concebir Europa sin el cristianismo, aquí tenemos una tarea todas las iglesias. Porque, claro, si Europa está tan empeñada en este proceso de unión, ¿cómo podemos seguir nosotros, los cristianos, impregnar y favorecer de unidad este movimiento tan grandioso si seguimos separados? Y por eso, en Ecclesia en Europa, y con esto termino, hace Juan Pablo II un par de preguntas que a mí me parece que son las que más nos deberían dejar inquietos en esta tarde. Dice así: la Europa que se va construyendo como unión impulsa también a los cristianos hacia la unidad, para ser verdaderos testigos de esperanza. Ecclesia en Europa 118. Y en el número siguiente, 119, dice:
La consolidación de la unión en el seno del continente europeo estimula a los cristianos a cooperar en el proceso de integración y reconciliación mediante un diálogo teológico, espiritual, ético y social. En efecto, en la Europa que está en camino hacia la unidad política, ¿podemos admitir que precisamente la Iglesia de Cristo sea un factor de desunión y de discordia? ¿No sería este uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo? Pues bien, ahí queda la pregunta, y para eso he venido yo esta tarde aquí, desde muy lejos, para que pensemos y demos vuelta y nos quede ahí dentro todo esto. En el proceso maravilloso y admirable que hemos construido con más de 50 años, partiendo de esos principios que hemos dicho, y el cual nos ha dado tantos bienes a Europa, ¿no es cada vez más escandaloso que los cristianos no podamos unirnos cuando ese proceso de unidad se está haciendo en las naciones europeas con un bien común tan importante para todos? ¿No es este uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo?, pregunta Juan Pablo II. Pues que esto nos lleve a tomar cada vez más conciencia como cristianos, como europeos, de lo que significa esta construcción europea, y que nos lleve también a espolearnos e inquietarnos para acelerar también nuestro proceso de unidad, para presentar y vivir el Evangelio en Europa, caminando con Europa hacia la unidad. Muchas gracias. Bueno, pues entonces no tenemos que esperar a ir a Málaga mañana para escucharle, porque le hemos escuchado hoy aquí. En Málaga lo escucharán mañana. Pues después de esta reflexión y de hacernos ver cómo todo lo más humano, pues tiene esa base espiritual, y cómo ese Cristo en el cual nosotros queremos unirnos todas las iglesias, y estamos rezando, hemos estado rezando y seguimos trabajando, como terminaba diciendo Fernando, pues tenemos que buscar esa unidad para ser testimonio desde la paz, desde la reconciliación, desde la solidaridad. Pues ahora nos queda con esa paz, con esa purificación de memoria, pues que podemos seguir haciendo alguna pregunta. Sí, podemos reflexionar juntos. Yo he visto que le han quedado folios sin explicar, ¿eh? Sí. Así que seguro que puede haber alguna pregunta que os interese, como os he dicho yo, sobre el ecumenismo, de lo que ha dicho dentro de la importancia de los valores cristianos en la construcción de Europa, no solamente económicos, porque ahora mismo todas las noticias que vemos son todas basadas en la economía. Podemos perder de vista todo eso que él nos ha ido pues, dando pistas. ¿Alguna pregunta? Cosas o reflexiones que les haya suscitado lo que hemos visto. No sé si ustedes han pensado una vez en todo esto, porque no fácilmente nos presentan la historia de Europa así, ¿no? No. Pero ahí está. Bueno, los católicos quedamos a cambio, no dice de unirnos las religiones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué nos van a dar o nosotros quedamos o qué hacemos? Bueno, de lo que se trata no es de hacer pactos, sino que es de algo más profundo, y es de responder todas las iglesias con conciencia muy clara si ante el Evangelio y lo que nos han transmitido los santos padres, la Iglesia antigua unida, y lo que significa hoy el testimonio y la evangelización en el mundo, preguntarnos en conciencia todas las iglesias si de verdad estamos siguiendo aquello que Dios quiere para nosotros hoy. Si no estamos mirando demasiado nuestras diferencias en vez de mirar a lo que nos une. Y si no tendríamos que dar pasos más valientes en muchos aspectos de la acción común, moral, caritativa,
iniciativa, sobre todo, porque ya hay muchas cosas que podemos hacer juntos los cristianos, testimoniando juntos nuestra fe. Y no las hacemos, pero las podemos hacer sin ningún problema. Todavía muchos prejuicios, mucha desconfianza, mucha frialdad no nos deja realizar todo lo que podemos hacer juntos en un testimonio común de la verdad del Evangelio por una parte y por otra de la acción cristiana en favor de los demás. Es verdad que sí, que hay realizaciones, pero también es verdad que podemos hacer más y tendríamos que salir de nuestra comodidad y decir, bueno, yo hago lo que puedo y ya no puedo hacer más. Pues es que entonces no soñamos, es que entonces no damos pasos con la valentía como las han dado otros para luego obtener tan buenos frutos. Muchas veces nos dormimos en los laureles, ¿no? No sé si he respondido. A ver, más reflexiones y más cosas. Sí. Lo que usted ha leído ha dicho que él consideraba que le debíamos mucho a África. Bueno, sí. Seguimos debiéndole todavía. Bueno, sí. Tengamos en cuenta que, sí, Robert Schuman hablaba en el año 50 cuando se estaban emancipando y haciendo libres muchos países africanos que estaban bajo la tutela de Europa. Todo el norte de África, entre Francia, Inglaterra, España en una parte, que teníamos el Sáhara, pero Portugal tenía Mozambique, y así tantas otras naciones africanas se estaban independizando de las colonias europeas. Entonces él decía, en ese momento, tenemos que no dejar así abandonada África, y tenemos un deber, porque una vez que se han independizado hemos visto lo que ha pasado, se han empobrecido mucho más. Y yo recuerdo que en los años 90 llegó a decir, esta idea que sembró Robert Schuman ha permanecido, llegó a decir Juan Pablo II en la recepción que hacen a primeros de año con todos los miembros del cuerpo diplomático, pues casi 200 países que tienen acreditación ante el Vaticano, y les dijo así: señores, no se puede dejar un continente a la deriva, y a África no se la puede abandonar así. Eso lo dijo ante todos los representantes de las naciones del Vaticano. Y en el año 97, cuando tuvo lugar la tercera asamblea ecuménica de iglesias de Europa, en la cual un servidor participó en el comité organizador y preparatorio, éramos 24 personas de toda Europa, pues allí volvió a aparecer cómo Europa no puede seguir dejando tan abandonada a África. Yo creo que sí que seguimos teniendo una deuda. Y bueno, es cosa de los políticos, sí, pero tal vez también la sociedad tendría que reaccionar un poco más, porque realmente es un continente en gran parte a la deriva, a la que se sigue explotando en las materias primas, pero a la cual no se ayuda a la democratización y a la justicia en muchos aspectos. Sí. Yo aún tengo la esperanza que para que Europa esté completa le falta una Rusia. Ajá, ¿Hay algo? Claro. Lo que pasa, yo no soy gran historiador, ni pequeño tampoco, no soy historiador, ni tampoco político, claro. Soy un pobre profesor de teología y nada más. Pero le voy a decir algo que yo he sentido cuando he estado en contacto con los rusos. Justamente en esta tercera asamblea de iglesias de Europa he podido contactar con el patriarcado ruso y la iglesia rusa durante 3 años seguidos. Y lo primero que llama la atención es que ellos se sienten autosuficientes y que además tienen, si hay algún ruso que me lo contradiga, le creeré, pero la sensación es que aún tienen una mentalidad imperialista.
es un imperio grande, grandioso en muchos aspectos, se sienten autosuficientes y además siguen mirando al Occidente como una realidad problemática que a ellos les puede también problematizar. Y como Iglesia Ortodoxa rusa prefieren no contaminarse, digamos, mucho con el Occidente. Esta sensación no solo ha sido solo mía, si no, no la contaría. Es verdad que es mía personal, pero cuando tuvo lugar la tercera asamblea de iglesias de Europa, me lo comentaban muchos españoles. Oye, pues hemos estado hablando con los rusos, hemos estado con ellos rezando, pero nos da la impresión de que son muy imperialistas, de que todavía siguen soñando que tienen que conquistar más y tener más pueblos, y que los que se han independizado no tendrían que haberlo hecho porque están mejor con Rusia, etc. Entonces, creo que hay un proceso todavía de mentalidad en el pueblo ruso que no ha llegado, y es el sentir la necesidad de sentirse europeos y sentir la necesidad de los otros. Creo que no la sienten. Y es más, nos miran como una sociedad un poco corrompida o problematizada y prefieren, por eso, apartarse de ella, vivir sin esa contaminación y mantenerse más en su pureza de cultura rusa, de política rusa, de iglesia ortodoxa y verdadera rusa, que es, y aún así el anterior patriarca seguía afirmando la tercera Roma, patriarca de la tercera y definitiva Roma. Bueno, ahí hay un proceso todavía grande que hacer, aunque estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Rusia tiene que estar en Europa y Europa con Rusia. Es clarísimo. De hecho, ya hay pactos políticos y de defensa, pero tendría que integrarse la Unión Europea, sin duda alguna. Perdone, sí. Es la primera vez que vengo a un acto ecuménico. Mi pregunta va a ser muy rápida. Sí. ¿Qué podemos hacer los feligreses por la unión de los cristianos? Por la unidad. Muy bien. El capítulo segundo de Unitatis Reintegratio, el decreto sobre el ecumenismo de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, nos dice que el proceso y el camino a la unidad es responsabilidad de todos, no solo de los pastores. Y nos indica muchas cosas, sobre todo el ecumenismo espiritual, que es donde se transforman nuestras actitudes. Y habla de oración por la unidad, cosa que podemos hacer todos y muy bien. Habla de santidad de vida, habla de conversión del corazón para estar dispuesto a la reconciliación con los otros. Habla de una efusión, como dice textualmente, dice una efusión más grande de caridad. Y luego habla de cosas concretas, como es releer juntos la historia, estudiar y conocer la historia y la teología y la liturgia de las letras. Eso en una cierta medida ya es más difícil, pero como cristianos de a pie, orar, preocuparnos y sobre todo vivir el Evangelio de tal manera que no sea una ofensa a los otros cristianos, sino al contrario, una forma de atraernos, una forma de sentirnos cristianos. Y yo le pongo un ejemplo muy sencillo de una cosa que viví yo hace años. Para la Semana de la Unidad ahí en Salamanca invité a un sacerdote ortodoxo que está en Madrid, del Patriarcado de Constantinopla, y cuando vino allí a una iglesia enorme, 4 veces más grande o 5 que esta, que es la de la clerecía en Salamanca, pues lo recibió don José Sánchez Vaquero, que es uno de los sacerdotes más pioneros del ecumenismo en España. Le dio un abrazo al sacerdote ortodoxo y le dijo: aquí tienes tu catedral, para que reces y hagas lo que quieras. Bueno, esa actitud es algo que todos podemos ir cultivando, y no la sospecha, la desconfianza. Es todo un proceso que tiene que ir cambiando en nosotros. El conocerse, el estimarse, el quererse. Todo eso lo podemos ir haciendo poco a poco. Sí, por allí, por atrás, levantaba una señora. Bueno, durante mucho tiempo, todo lo relacionado con los
considerado como nuestro adversario. Y si no he recogido mal, hay una frase que usted ha citado que dice: el adversario está dotado de conciencia. Paradójicamente, esta tarde usted nos ha transmitido que la conciencia que tienen los cristianos de los países del este es del cristianismo vinculado a la libertad. En cambio, la visión que se tiene en Occidente, en los países que no, es opuesta a esta. ¿No está esto íntimamente relacionado con de qué lado hemos estado los cristianos, tanto en los países del este como en nuestra sociedad? Pues sí, claro. Y luego cada país tiene su historia, evidentemente. Y los países que son más anticlericales son los que más clericales han sido, ¿no? O tienen reacciones muy diferentes. Yo he estado viviendo en otros países de Europa diferentes de España. Por cierto, no me voy a quedar sin decirlo, y España es Europa, y todavía seguimos diciendo: es que se ha ido a Europa, cuando uno va a Francia o a Suiza. ¿Qué pasa? ¿Que cuando estaba en España no era europeo? Pero todavía seguimos diciendo eso. Me voy de vacaciones a Europa. Pues no sabía yo que usted vivía en África. Bien. Digo que sí, es verdad. Pero fijémonos que, por ejemplo, con el nazismo, pues los cristianos, y murieron tantos, tanto protestantes como católicos, también se posicionaron en contra. Y luego cada país tiene su historia, sí, porque a veces, pues bueno, ha habido opciones de la Iglesia que no ha estado con la libertad. Pues puede ser, sí. Pero hay que valorar muchas cosas. Hay que valorar muchas cosas y hay que hacer análisis muy finos. No demasiado precipitados. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II fue a Chile, cuando todavía estaba Pinochet, y la prensa española y tantas otras quedaban absolutamente escandalizados porque le dio de comulgar, le dio la comunión a Pinochet. Y aquí se decía que el Papa se había casado con las dictaduras, que era un desastre con la derecha, etc. Pues yo recuerdo que nuestros religiosos de Chile, cuando yo les pregunté, me dijeron: no te puedes imaginar el bien que ha hecho esta visita a Chile del Papa. Bueno, ¿y todas esas críticas? Bueno, mira, eso tuvo que tragar porque no tenía más remedio y porque si no, no habría podido entrar en Chile. Pero te aseguro que desde que ha ido, las cosas están cambiando también hacia la libertad y hacia que al final el dictador pues, renunció, y tal vez algo tuvo que ver Juan Pablo II, renunció a su poder, permitió en los años 80 ya las elecciones y la democracia que tiene hoy Chile, etc. Entonces, digo, al hacer análisis tenemos que ser cuidadosos y no dejarnos llevar por grandes titulares de la prensa que a veces nos manejan mucho y ver un poco más al fondo. Pero sí, estoy de acuerdo que en Occidente tal vez los cristianos no hemos luchado como deberíamos por la libertad. Y sin embargo, en estos países del este lo hicieron de forma muy valiente y muy comprometida. Sí. El Evangelio Jesús nos dijo que teníamos dos principios, o dos mandamientos principales. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si los cristianos, incluso las demás religiones, tenemos un principio que lo tenemos básico en todas las religiones, si nos olvidáramos de muchos dogmas y de muchos ritos, ¿serviría eso para lo mismo que argumentar el cristianismo? No, hombre, eso es lo que nos une. Está claro, sí. Pero una religión no es solo un principio. Una religión es una constelación de doctrinas, de ritos, de formas de vida, de moral. Y todo eso cuenta mucho. Porque nuestras religiones son religiones evolucionadas. No son religiones primitivas,
animistas. Y la religión cristiana ha nacido en un pueblo, el pueblo judío, un pueblo genial, como poco sabido en la historia, o tal vez el que más. Y por eso de ahí nació el Salvador, el pueblo judío, donde esa religión estaba muy evolucionada. Pero es que Jesús, judío, la hace dar un salto de cualidad hacia una evolución mucho mayor. Y por eso el judaísmo no pudo dar ese salto, y por eso terminó condenando a Jesús, porque no se atrevió a dar ese salto. Y ese salto de Jesús además era, en parte sí, una simplificación y concentración en lo esencial, de acuerdo contigo. Entonces es verdad que el camino ecuménico nos tiene que llevar a concentrarnos más en lo esencial. Y lo dice la encíclica Autunum Sit, de la cual hablé aquí en esta misma iglesia ante ustedes hace unos años, donde dice el principio paulino de no impongamos más cargas de las necesarias. Y por tanto, yo creo que en esto hemos aprendido y seguimos aprendiendo en el diálogo entre los cristianos que no podemos imponer más cargas de las necesarias, pero sí tenemos que llegar a un acuerdo fundamental en lo que es esencial. Y a eso se está llegando. Y gracias a eso estamos avanzando en la unidad de los cristianos. Y podría poner muchos ejemplos. Por ejemplo, el del acuerdo sobre la doctrina de la justificación entre luteranos y católicos. Pues se ha llegado a ese acuerdo, cosa que Lutero dijo, eso nunca será posible entre nosotros y los papistas, dijo Lutero, el estar de acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Pues en 1999 la Iglesia Católica firmó este acuerdo con la Federación Luterana Mundial. Bueno, porque hemos partido de que el núcleo esencial de fe sobre la justificación gratuita por la fe que viene de Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, es lo que creemos católicos y luteranos, y eso es lo que nos une. Y eso es más importante que luego las elaboraciones teológicas sobre la justificación. No sé si te he respondido. Me ha respondido en parte, pero pienso que tenemos que olvidarnos a lo mejor de muchos ritos, de muchas formas, incluso dentro del mismo cristianismo tenemos muchas ramas. Sí, pues por eso. Y nos vamos olvidando a lo mejor de la esencial. Y ahí tenemos que si tenemos locus, que si tenemos cinco, que si tenemos la teología de la liberación, tenemos la de la teología egoísta, y entonces a lo mejor de tanto campo nos vamos desviando. Bueno, pero no falta mucho, y lo esencial, yo a mi corta luz que tengo la Biblia muy sencilla y muy clara. sí. No me tengo vuelta para ir a repetir. Sí, pero precisamente porque la Iglesia está llamada a ser fermento de evangelio en todos los pueblos, en todas las culturas, es decir, a ser católica en el pleno sentido de la palabra, tiene que tener una unidad en la diversidad. No puede ser en la uniformidad. Y eso supone, y precisamente esto estamos aprendiendo también en el ecumenismo, como se ha aprendido en la Unión Europea, que la Unión Europea no es la anulación de las especificidades propias de los países, no. Es el estar en la comunión y en la unión en la diversidad propia de cada país. La catolicidad lo ha resuelto desde el principio. La Iglesia es una y a la vez católica, es decir, que abarca culturas, lenguas, ritos, teologías diferentes. Y esas diferencias las integra en la unidad. Y eso constituye su riqueza. No es una pobreza. Y en el ecumenismo estamos aprendiendo lo que tú dices, claro, a unirnos en lo esencial, pero luego a enriquecernos con lo que es propio y diverso de los otros, que ya tiene que habérsele quitado el veneno separador. Y en vez de ser causa de división, ser causa de enriquecimiento. Porque a mí me enriquece el distinto de mí, no el que piensa y hace todo lo mismo como si fuera una copia mía. Esa persona no me enriquece. Las otras iglesias nos podemos enriquecer unos a otros si somos capaces de llegar
Eso sí, al núcleo esencial, que está en el Evangelio, claro, que está en los principales dogmas de la Iglesia del primer milenio, que hizo unido Oriente y Occidente, dogmas que no son inventarse verdades cristianas, sino que tratan de custodiar precisamente esa verdad que está en el Evangelio, que se nos ha transmitido a través de los apóstoles y la tradición apostólica. Pues creo que ha aclarado, ¿verdad? Y muchas gracias, Fernando, una vez más, por tu sencillez a la hora de exponerlo y de animarnos una vez más a trabajar unidos, precisamente eso, aprovechando nuestra diversidad para seguir enriqueciéndonos entre todos. Yo creo que hasta el año que viene... ¡Ay, madre! Ya te hemos fichado, ya está en nómina. Así que muchas gracias. Que han estado expuestas durante el periodo navideño y que pertenecen a la Asociación de Cooperación Internacional Solidaria Sierra de la Nieve. Así que... Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.